Daf Yod Zayin Amud Bet. Yod Zayin Amud Bet de Masejet Nedarim. Séptimo renglón de abajo hacia arriba. Últimas tres palabras. Séptimo renglón de abajo hacia arriba. Últimas tres palabras. La Gemara, habíamos visto un mahloket entre Rav Huna y Shemuel. ¿Cuál era la explicación de lo que estaba escrito en nuestra Mishnah? Yesh neder betoch neder, que existe una promesa que recaiga sobre la otra. La Gemara nos explicó que esto se remitía solamente a las situaciones de Nezirut, solamente un neder de Nezirut existe que uno recaiga sobre el otro. Ahora bien, Rav Huna dijo que esa situación solamente se va a dar y la persona decía Areni Nazir Hayom, Areni Nazir de Mahar. Yo me hago Nazir hoy y luego dijo yo me hago Nazir mañana. Que al ser que en la segunda formulación, en el segundo neder, él estaría agregando un día más a lo que él ya tenía. Él tenía 30 días de Nezirut y ahora está diciendo Areni Nazir de Mahar, mañana terminaría un día más, agregó un día de Nezirut. Gracias a ese día de Nezirut que él agregó, que puede recaer el segundo neder. Pero si yo le hubiese dicho Areni Nazir Hayom, Areni Nazir Hayom, dos veces le hago Nazir hoy, de acuerdo a Rav Huna, no recae en absoluto el segundo Nezirut. En cambio, Shemuel dijo, también en esa situación nosotros vamos a decir que recae y va a tener que practicar un Nezirut 30 días más. No es un solo Nezirut de corrida de 60 días, como dijimos anteriormente, sino hace 30 días de Nezirut, trae Korban y otros 30 días más de Nezirut. Sobre esta discusión, la Gemara cuestiona nuevamente a Rav Huna. Mitive, preguntaron contra esto. Está escrito en la Tosefta de Masejet Nazir. Nezirut. Una persona que estaba contabilizando dos Neziruyot. Manada Rishonah, con todos los primeros 30 días de Nezirut, cumpliendo con todas sus reglas, llegó el día 30, Behifrish Korban, separó los Korbanot, Hatat Olah y el Nazir, el carnero de Nazir, lo separó ya para finiquitar con su primer Nezirut. Benishar alea, y por el motivo que sea que no viene ahora al tema en cuestión, esta persona hizo Hatarat Nedarim sobre este primer Nezirut que él había formulado. Al talo Shenia Barishonah. Dice la Tosefta, le sirvió el segundo Nezirut en lo que practicó por el primer Nezirut. Es decir, estos 30 días que practicó Nezirut le sirvieron. Y si bien no era como él pensaba, que él estaba aquí cumpliendo con su primer neder de Nezirut, ya que ahora él hizo Hatará, entonces se desvaneció y quedó completamente inexistente ese primer Nezirut. Ahora, el segundo Nezirut, él se llama que lo cumplió, porque al haberse vaciado los primeros 30 días del primer Nezirut, entonces el segundo neder pasó a recaer automáticamente en esos 30 días que ya estaban libres. Y como él cumplió con el Nezirut, hizo 30 días de Nezirut, salió y dejó el segundo Nezirut. Esto es lo que está escrito aquí en la Tosefta. Ahora dice la Gemara, ¿cómo es que estamos hablando nosotros? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo fue exactamente que este hombre formuló su Nezirut? Y le si vamos a estar hablando que el hombre dijo, yo me hago Nazir hoy, y luego en el segundo Nezirut dijo, haré Nazir le Mahar, como es lo que propuso Rav Huna, si no, no recaería. Por eso fue la propuesta de Rav Huna que tiene que formular de esta manera para que recaiga el segundo Nezirut. Amai al talo Shemia Barishonah, hay que ir mayetera. Aparentemente, el razón de la Tosefta no estaría exacto y no sería correcto. ¿Por qué? Ahí la Tosefta nos dijo que le sirvió para el segundo Nezirut y cumplió el Nezirut segundo que él había prometido. Y ahora, esto sería imposible, porque a los 30 días del primer Nezirut está trayendo el Korban. Todavía no pudo haber cumplido con su segunda promesa, con su segundo voto de Nezirut. ¿Por qué no? Porque el segundo voto de Nezirut comenzaba un día después, lo que eso implica que terminaría un día después. Entonces él todavía no tiene cumplido el segundo Nezirut. Lo que la Tosefta dijo, le sirvió estos 30 días y cumplió con el segundo Nezirut. No es real. El segundo Nezirut no lo pudo haber cumplido nunca porque faltaría un día todavía.
en la pesita, de amar a Dios, sino no nos queda otra alternativa más que decir aparentemente que él dijo me hago nazir hoy y luego un ratito después volvió a formular un neder diciendo yo me hago nazir hoy, recayendo entonces el segundo nezirut, y como recae ese segundo nezirut, ahora que él sí tendría que haber hecho 30 días y otros 30 días posteriores, al haberse anulado el primer nezirut, tomamos los primeros 30 días en lugar de los segundos 30 días, que obviamente él no puede practicar los dos nezirut conjuntamente a la vez en los mismos 30 días, por eso tenía que ser 30 horas y 30 después, pero ahora que desapareció el primer nezirut, entonces automáticamente ¿sí? funcionó para el primer nezirut. Y si es así, entonces de esta sociedad tenemos para cuestionar lo que dijo Rav Huna. No señor, yo voy a seguir insistiendo con la postura de Rav Huna. Él dijo me hago nazir hoy y después dijo me hago nazir mañana. ¿Cómo es que la sociedad dijo que él cumplió con el nezirut segundo? A él le falta un día. Es verdad. Umay Altalo, ¿qué es lo que dijo la sociedad que le sirvió para el segundo nezirut? Levarme a Huyo Mayetera. Le sirvió sin contar ese día. Es decir, ya tiene 29 días en la cuenta del segundo nezirut. Va a tener que hacer un día más, pero ya tiene 29. Hasta ahora nosotros entendíamos que los 30 días que practicó eran del primer nezirut. Y tendría que hacer otros 30 más por el segundo nezirut. Ahora que le hicimos a Tarat de Narim al primer nezirut, estos 30 días que él practicó, está bien, el primer día no pudo haber funcionado porque no había lugar al segundo nezirut. Pero los 29 días últimos sí pueden ser contabilizados y le sirven para el segundo nezirut. Lo que va a necesitar ahora es completar, continuar un día más y es suficiente. A eso se refirió la Tosefta. Y si es así, las palabras de Rav Huna están perfectamente entonces en pie. Y Namé, que y si no, te puedo dar otra respuesta también quizás más sencilla. El hombre no había formulado dos negarim, dos promesas, pronunció un solo voto donde recibió dos neziruyot. Dijo, yo recibo sobre mí dos neziruyot. Así dijo conjuntamente. Que ahí no podemos decir que uno no recaiga sobre el otro porque no hubo un neder anterior al otro. Fue todo pronunciado y formulado exactamente con las mismas palabras. Ahí no hay lugar a que uno desplace al otro y podamos decir que el segundo no recae. Ahí, de Culeá vamos a tener que hacer 30 días y 30 días de Nezirut. Y ahora que hizo Bitul sobre el primer Nezirut, le queda para el segundo Nezirut. Y son exactamente los mismos 30 días. Y realmente salió y dejó el segundo Nezirut y no tiene que agregar absolutamente nada. Por lo tanto, de esta Tosefta no hay realmente nada para cuestionar lo que enseñó Rav Huna. Metiv Rav Hamnuna. La Gemara sigue insistiendo para atacar la postura de Rav Huna y nos trae una nueva baraita. Así preguntó Rav Hamnuna. Está escrito en el pasuk Nazir le Hazir. Cuando nos habla sobre el Nazir, la Torah no se expresó diciendo Ishti Yazir, una persona que se haga nazareno, sino dijo Nazir le Hazir, un nazareno que se hace nazareno. Esa es la traducción literal. Nazir le Hazir. ¿Por qué la Torah utilizó estas expresiones? Dice la Baraita. De aquí aprendemos que un nezirut puede recaer sobre otro. Es decir, el ya es nazir y igualmente recibe nezirut. Así sería la lectura que le damos al pasuk. Y esto me estaría enseñando que puede recaer un nezirut sobre el otro. Y dice la Tosefta, sí, la misma baraita, perdón, no la Tosefta, la misma baraita. Por lógica podríamos decir, ¿acaso es posible que recaiga uno sobre el otro? La lógica es Sanokuise Bahalotin.
El sano juicio me indica que esto es imposible. Más sin juramento, siendo algo mucho más grave y poderoso aparentemente que los Nedarim. No recae un juramento sobre otro juramento, Nezirut cargado con Shikel, Nezirut, que es mucho más liviano el voto de Nezirut que el de un juramento. Con Shikel que no va a tener la posibilidad de recaer sobre otro Nezirut ya existente. Por eso, como si yo no hubiese tenido un pasuk y hubiese analizado con lógica pura, la conclusión a la que hubiese llegado es que no existe que un Nezirut caiga sobre el otro. Es necesario entonces que el pasuk me enseñe no así. Talmud Omar, Nazir le Azir. Eso me dijo un Nazir que se hace Nazir. Y que haya Nezirut, jala la Nezirut. Aquí estaría la novedad, la innovación que nos trae el pasuk, de que existe que un Nezirut caiga sobre el otro. Hasta aquí es lo que está escrito en la Baraita. Y ahí viene el planteo de Rabban Nuna. Ejidame. Analicemos nuevamente cómo puede ser que esté hablando esta Baraita, cómo es la situación. Y le Maradén en Nazir, y Maradén en Nazir le Mahar. Vamos a decir que el hombre formuló su neder diciendo, me hago Nazir hoy. Y luego dijo, me hago Nazir mañana. Queda allá. ¿Acaso para esto es necesario un pasuk? No hay motivo lógico para descartar el segundo Nezirut. Ahora el hombre está agregando algo que no existía previamente. Se sumó un Nezirut que no tenía anteriormente. ¿Por qué no va a recaer? Esto no es un Nezirut sobre otro Nezirut. Para esto es innecesario un pasuk. Seguro que va a recaer. Era la de amar a Arena y Nezira yo. La fuerza no tuvo que haber repetido exactamente las mismas palabras que pronunció anteriormente. Me hago Nazir hoy, me hago Nazir hoy, e igualmente me está diciendo que el segundo Nezirut recae sobre el primero. El Qatar el Nezirut, Halal el Nezirut. Esto sería contrario entonces a Rabhuna. Esto es lo que plantea Rabhuna. Contesta nuevamente la señora el hombre había recibido los dos Neziruyot conjuntamente. Él dijo, recibo sobre mí dos Neziruyot. ¿Y qué pasa? Nosotros hubiésemos dicho, no existe dos Neziruyot. Así como yo no puedo decir, juro que este pan esté prohibido para mí. Juro que este pan esté prohibido para mí. El segundo juramento no recae. Y si el hombre comió del pan, transgrede un solo juramento y le vamos a castigar por una sola transgresión, no por haber transgredido dos juramentos, también aquí yo hubiese hecho lo mismo. Cuando este hombre formula el voto y dice, yo me hago Nazir hoy, yo me hago Nazir hoy, va a practicar 30 días de Nezirut solamente y suficiente. Y si transgrede, le vamos a dar un solo malcut por transgredir un solo Nezirut, no dos, porque el segundo no tendría que recaer, porque estamos repitiendo exactamente lo mismo que ya teníamos prohibido. Vino el pasuk, me enseñó, sí recae el segundo. ¿Y qué quiere decir que recae el segundo? Que vas a tener que hacer doble Nezirut, 30 días y 30 días. Eso es lo que me está enseñando. Siendo así, ¿sí? No tenemos Kushia contra Rabuna. ¿Por qué? Porque Rabuna no dice que el hombre repitió Arén Nazirayom, Arén Nazirayom. Ahí no va a recaer. Él dijo porque el segundo ya estaba ocupado por el primero. Si no te va a decir, el hombre lo que dijo fue, me hago Nazir, me hago doblemente Nazir. Recibo sobre mí dos Neziruyot. A eso se refiere el pasuk, que se va a interpretar dos Neziruyot, uno y luego otro, y no dos Neziruyot conjuntamente hoy. Incluso se ha hecho recibo sobre mí dos Neziruyot hoy, va a ser 30 días, y otros 30 días. Pues si dijo Arén y Nazirayom, el segundo Nezirut no recae en absoluto. Por lo tanto, nuevamente, Rabuna todavía puede quedar en pie. Lo que la Gemara al margen nos hace ahora aclaración es, ¿por qué la Baraita partió de la premisa, tío, del preconcepto, que Hamurá la Shebuá más que el Neder, que es más grave el juramento que el Neder? Y le vamos a decir que lo tomaba como más grave el juramento
ya que recae sobre cosas abstractas, no físicas, como acciones, no dormir, no comer, no beber, no correr, etc. En cambio, los nedarim no recaen sobre eso, y por eso considera que el juramento es más poderoso porque puede recaer en esas situaciones, y no los nedarim. También si por ese sentido, los nedarim tienen situaciones en las que pueden recaer y no los juramentos, como estudiamos anteriormente. Los nedarim recaen sobre conceptos de mitzvah y los juramentos no. Entonces, eso no puede ser tomado como una jumra que tengan los juramentos más que los nedarim. Porque por las situaciones, hay situaciones en que los juramentos recaen y no los nedarim. Hay situaciones en las que recaen los nedarim y no los juramentos. Sino que tenemos que estar buscando en otro aspecto, en otro sentido, por qué consideramos a la Shevuah más grave que los nedarim. Sino, no es en relación a cuándo recae o no, sino a la manera en que la Torah se refirió a la gravedad de la transgresión. Respecto al juramento, la Torah dijo, lo llena que Cabiajón no va a salir limpio de esta transgresión. Expresión que no está utilizada prácticamente sobre ninguna prohibición. Entonces, nosotros vemos que la Torah, ante una Shevuah, ante un juramento, se expresó diciendo no va a quedar limpio. Esto indica que es una averá, una falta muy grave. Por eso dijo, siendo tan grave e igualmente no funciona, entiendo entonces que menos tendría que funcionar en un neder. Y aquí la Gemara da de alguna manera por cerrado esta discusión de Rav Huna y Shemuel, no pudiendo llegar a una definición quién tiene razón, si Shemuel o Rav Huna. Por lo tanto, nos dice Ran a nivel práctico, así como un juramento no recae sobre otro juramento, un neder común no recae sobre otro neder común. Si yo digo Kunam Kikarze Alay, va a haber un solo neder y no hay dos nedarim sobre ese trozo de pan o sobre ese pan que yo me haya prohibido. Solo lo que respecta al nezirut, ahí nosotros vamos a encontrar, ¿está bien?, que va a poder recaer. Continuamos, ¿sí? En la discusión de Shemuel y Rav Huna, ¿sí? El Ram, por lo menos por su parte, dictamina la halajá como Shemuel y nos dice que tiene que ser, ¿sí?, incluso que diga Areni Nazirayom, que va a recaer el segundo Nezirut y va a tener que hacer 30 días y 30 días. Al margen general, luego nos agrega otro detalle más. Una persona que formula un neder sobre un juramento va a recaer. Es decir, si por ejemplo el hombre juró que va a comer el pan y luego dijo que este pan esté prohibido para mí como un corbán, va a recaer el neder sobre el juramento, ¿sí?, porque uno es sobre la persona, otro sobre el gabra, así como los nedarim recaen sobre las prohibiciones de la Torah, también los nedarim van a recaer sobre las prohibiciones que él se autoimpuso con un juramento. En cambio, el juramento no puede recaer sobre un neder. Si él se había prohibido por neder un pan y luego jura que lo va a comer, ese juramento no puede recaer contrario al neder. Continuamos con la Gemara. Ya nos había dicho, si el hombre juró que no va a comer y luego nuevamente formuló juramento que no va a comer y comió, transgrede, ¿sí?, un solo juramento. Agrega Rabá un hitush, si él formula ahora una atarat nedarim, una atarat shevuot sobre el primer juramento, igualmente le va a quedar prohibido por el segundo juramento que él formuló. Juro que no voy a comer este pan, hizo atarat sobre el primer juramento, igualmente le va a tener prohibido por el segundo juramento, que ahora que absolvió el primero, recae el segundo que había quedado, vamos a decir, latente y suspendido en el aire temporalmente. Pregunta la Gemara, Mirai, ¿de dónde sacó esto Rabá? Aparentemente,
Si en el momento que él formuló sobre el segundo juramento no tenía sobre qué recaer, entonces este juramento se desvaneció. Y si luego de, vamos a suponer, 2 o 3 días, el hombre hace atará sobre el primer juramento, no tenemos ahora cómo fabricar nuevamente el juramento que ya se desvaneció. ¿En qué se basó Rabá para decir semejante alajá? Dice la Gemara, Midelo Katane Hayab Ahad. Al no estar escrito en la Mishnah, tiene un solo Hiyub. La Mishnah no está dijo, juro que no voy a comer, juro que no voy a comer. Y comió. Si hubiese dicho tiene un solo Hiyub, o hubiese dicho Eno Ahad, no hay sino un juramento, vos tenés razón en tu análisis. Nosotros hubiésemos dicho que aquí solamente queda un solo juramento. Y si luego le hizo Atará, desapareció ese único juramento y no tiene más Shebuá para transgredir. Pero el Catán no Hayab de la Ahad, la zona de la Mishnah fue distinto y fue muy meticuloso el Tanná con su expresión. Él dijo no va a estar Hayab sino por uno. Es decir, que no va a estar Hayab sino por uno. Me está indicando que hay 2 juramentos, pero solo lo voy a hacer Hayab por transgredir uno de ellos. Y no tendría que haber hecho, está Hayab uno solo, porque el segundo desapareció. Lo dijo así. No voy a hacer Hayab, sino uno. Esto me da a entender, rebajado de letra, que seguramente el segundo juramento sí existe, solo que no tiene cómo ser aplicado, porque ya está ocupado de la prohibición por la primer Shebuá. Entonces, no recae porque está ocupado, pero sí queda el juramento suspendido en el aire, si no tendría que haber dicho que no hay sino un solo juramento. Bien, al decirlo no se hace Hayab sino uno, me está diciendo que hay 2 juramentos, pero que Hayab, ¿sí? Castigarlo por los 2 no puedo porque el segundo no tuvo lugar para poder ser aplicado. Si yo ahora le hago lugar haciendo Atará al primer juramento, entonces el segundo puede ser aplicable y entonces va a estar en pie el segundo juramento. Y en este diuk es que se basó Rabá para decir lo que él dijo. Obviamente, esto sería contrario a lo que estudiábamos antes con respecto al Nezirut, que si el hombre dijo Areni Nazir Hayom, Areni Nazir Hayom, y luego le hicieron Atará al primer Nezirut, que no había segundo Nezirut, de acuerdo a Rav Huna, esto obviamente sería contrario. Pregunta a la hermana, entonces, Kimichit, a Jabertá, cuando él ahora hace Atará sobre el primer juramento, Haida, recae el segundo juramento. Ishna Harina, presentado desde otra perspectiva, pero la misma idea. Decirme de esa manera, no hay sino uno. Está diciendo, castigo no hay, juramento sí hay. ¿Y qué implicancia tienen decirme el juramento existe, pero igual no se lo castiga? En la práctica entonces es lo mismo que nada, porque vos me decís que no es aplicable, que no es plausible de castigo. Además de sí, habría nafkamina. Hay aquí una diferencia que sale en la práctica. Lo que nos enseñó Rabá, de amar Rabá ni ser la Rishoná, alta los inmediatas. Si él hizo atrás del primer juramento, tiene ahora el segundo que va a reemplazar al primero, e igualmente lo va a tener prohibido, porque el juramento está, solo que no se podía aplicar el castigo. Sacaste el primer juramento, se puede aplicar el castigo por el segundo juramento. Lima, Mesaye Ale. Siendo así, de Rabá podemos traer entonces realidad y un apoyo a esto que dijo Rabá con la Beraitá, entonces está que estudiamos anteriormente. Mishenadar, Shetene Zirut, Humanata Reshonah, Befrish Kolom, Nishanare, Altalo Shinyama Reshonah, que le había prometido 2 Neziruyot y luego hizo atrás sobre el primero, luego de 30 días de cumplimiento del Nezirut, ya separados los animales, como estudiamos antes, hizo atrás sobre el primer Nezirut, le sirvieron esos 30 días para el segundo Nezirut. Yo estudio como dijo Rav Huna, que estábamos hablando, que dijo Areni Nazir Hayom, y que por lo tanto el segundo Nezirut no tiene lugar a recaer en absoluto porque no estoy agregando nada. Sin embargo, cuando hago Atará, al primer Nezirut recae el segundo. Entonces es exactamente la misma situación que Rabá nos está planteando con respecto a Shebuá.
Vemos que manejaron ahí exactamente el mismo criterio. Contesta la Gemara, no señor, vamos a decir que este hombre, como dijo también la Gemara anteriormente, se está hablando que él recibió sobre él 2 Neziruyot. Decimos sobre mí 2 Neziruyot, no uno sobre el otro, 2 Neziruyot. Si son 2 Neziruyot, ya no tenemos reallá para lo que nos estuvo planteando aquí Rabá, ya que en esa situación no hay ninguno que pueda desplazar al otro, porque no hay ninguno anterior al otro. Por eso de ahí no tenemos entonces reallá para lo que dijo Rabá. No quiere decir que la Gemara no acepta las palabras de Rabá, solo que estaba buscando quizás un apoyo a las palabras de él y no encontró el apoyo que estaba buscando. Pero el din de Rabá es un din correcto y simplemente queda en pie y es halajá. Vamos a avanzar un poquito más con la Mishnah, una Mishnah nueva. Matinitim. Se está hablando de Ahmed Birusham Leakel. Una persona que dice un never de manera encriptada, sellada, sin especificar cuál es la intención. En el never este que le está formulando, Leahmir. Nosotros vamos a tomarlo de la manera más severa y le vamos a hacer recaer el never. O Birusham Leakel. Sin embargo, si él explicó posteriormente cuál fue su intención, que su intención era permisiva, tomamos la explicación que él nos está diciendo y decimos que aquí no hubo neder en absoluto. Y la Mishnah está de varios ejemplos. ¿Qué está? ¿Cómo funciona esto? Amada la ley que va a ser María que ya hay meses. No me dijo, por ejemplo, que este pan sea para mí como la carne salada o como el vino vertido. El hombre este no fue tan claro en su expresión. ¿A qué se refiere cuando dijo que el pan este sea como la carne salada? Se puede referir, como dice aquí, invasar shamay, shamay, nada, azul. Si su intención fue refiriéndose a la carne de los korbanot, que el pastor nos enseña al korbanejat akrib melach, sobre todo los trozos de carne de los korban, habría que salarlo antes de acercarlo para Boreolam. Y él se refirió de una manera quizás más poética, más metafórica, sobre el korban diciendo carne salada, y su intención fue sobre la carne de los korbanot, entonces realmente el pan está prohibido porque formuló un neder completo comparando al pan con un trozo de korban. Lo mismo con el vino. El vino de vertir se refirió al nisuj, al vino que se vierte arriba de Misiá, lo comparó con korbanot, y el neder sería un neder completo de la Torah. Y pero por otro lado, me pudo haberlo comparado con la carne que salaban en honor a la Abudá Zará, con el vino que vertían en honor a la Abudá Zará. Si bien son carnes y vino que están prohibidos por ser ofrenda para la Abudá Zará, como estudiamos al comienzo del Pere, que eso sería Hatzpasad la vara azul. Y Hatzpasad la vara azul, no hay neder de la Torah, le cule alma. Máximo podemos decir que si se trata de una Amaaret, tiene Isur de la Baral. Pero no habría Gardai, nada de la Torah. De la Torah estaría permitido 100%. Y si está en Jajam, ni hizo de la Baral. Y si el hombre lo dejó así, Satum, no sé, esto fue lo que dije. La verdad que no pensé mucho lo que dije. Y dije que ya que va a ser Malía. Setam, sin especificar cuál es su intención, Azul. Eso es Setam Medarim Leahmir. Así también hará que Jerez. No me dijo que este pan o que este objeto sea para mí que Jerez. Jerez, que sería algo apartado, puede tener dos interpretaciones. Que Jerez Shem Shamay, unas cosas que son apartadas para consagrarlas para Boreolam, y sería entonces un neder que él formuló. En que Jerez Shem Shamay, en que Jerez Shem Kohanim, mutar. Pero existe apartar algo para regalárselo a los Kohanim, cosa que no tiene ninguna Kedushá. Y no sería entonces aquí un neder, sería como que me dijo, esto que sea como el regalo que le doy a los Kohanim, que evidentemente eso no es un neder. Y si no me dijo solamente que esto sea como Jerez, y no especificó nada, entonces se puede interpretar Harmé Shamay o Harmé Kohanim, vamos a prohibírselo. Similar, haré alay que maaser, que este trozo, que este objeto sea para mí como el maaser. Y que maaser de Maradar azul. Si su intención fue compararlo con maaser de Gemá,
que es un animal que se lo consagra para Corban, entonces hay aquí un neder. De Imshel Gore, pues su intención es como el maaser agrícola, el diezmo agrícola, no tiene ninguna causa de Corban en absoluto, hasta lo puede poner cualquier persona. Por lo tanto, no habría aquí ningún neder. Entonces, cuando dice que sea como maaser, es completamente ambiguo lo que le está diciendo. Depende de lo que especifique. En Setam, asunto. Si él dijo Stam, vamos a prohibirlo. Haré alay que Terumá. Lo mismo si dijo que sea para mí como Terumá. Im que Terumá tal Lishkanadar, azul. Im llegó en mutar. Si su intención es como la Terumá, que se separaba del Bet Mikdash, el dinero de Terumá tal Lishka para los Korbanot, entonces imagíname es un nada, porque se está refiriendo que sea como la Terumá que se saca de los mahatzitas shekel para consagrarlo para los Korbanot, que tienen que usar de Korban, entonces hay un nada. Pues si la cámara para la Terumá que se le da de los cereales a los Kohanim, eso ya estudiamos anteriormente que es la vara azul, no recaería en nada. Está azul. Y si no especificó nada, va a estar prohibido. Libre Rabbi Meir. Pero esta última situación es que Rabbi Meir dijo que tendría que ser estudiado de esta manera. Y aquí, en esta última situación que Terumá puede ser o Terumá de los Kohanim o Terumá de la Lishka del Bet HaMikdash, viene Rabbi Yehuda a discutirlo y le dice, Rabbi Yehuda Omar, Setam Terumá de Yehuda Asura, Bagalil Mutar. Setam Terumá en Yehuda tiene que estar prohibido una persona del sur de Eretz Israel, lo que llamábamos la tierra de Yehudá, que haya formulado un neder diciendo que sea para mí como Terumá, el din va a ser que va a estar prohibido, porque se puede interpretar Terumá de los Kohanim como Terumá de Lishka, está más, vamos a leer como dijimos antes, pero Galil, mutar, si estoy en el norte de Eretz Israel, va a dar que le voy a permitir y voy a decir que no hay neder. ¿Por qué motivo? La gente del Galil desconoce el concepto de Trumat al-Lishka. O sea que ellos, al no estar en la zona de Bet HaMikdash, no tenían, como que dice, acceso o vínculo alguno con ese tipo de conceptos que se manejaban solamente en el Bet HaMikdash para la compra de los korbanot. Por lo tanto, va a dar que cuando me dijo Terumá, su intención fue la Terumá de los Kohanim, y por lo tanto no hay aquí ningún neder. Así también, si estaba Jodim Yehudá Mutarim Bagalil Azurim, la persona que dijo Stam Jerem, si estaba en Yehudá va a estar en Mutar. ¿Por qué? En Yehudá se encontraban todos los Kohanim que iban a Bet HaMikdash para trabajar. Era muy común Jerem de Kohanim, porque tenían a los Kohanim constantemente ahí con eso en el Bet HaMikdash, entonces era común que se den haramim para los Kohanim también. Era un concepto perfectamente manejable para ellos. Por eso se puede interpretar Harem para Boreolam, Harem para los Kohanim, Bistam, si no especificó, vamos a ver. En cambio, va Galil, Asurim, en Galil va a dar que va a estar prohibido. Llegan a Galil, va a escribir Haramim Kohanim. La gente de Galil desconoce Haramim Kohanim, ya que no tenían entre ellos los Kohanim, ya que los Kohanim estaban todos cerca del Bet HaMikdash, para ellos solamente existía Haramim Shamayim. Entonces no hay lugar a dudar si su intención fue decir Haramim Shamayim o Haramim Kohanim. La verdad que fue Haramim Shamayim, porque el concepto de Haramim Kohanim era un concepto que ellos no manejaban. Esto sería básicamente el concepto que la Mishnah esta nos está enseñando, pero vamos a pasar posteriormente a la explicación. Buenas noches.